La escóbula de la brújula. Bueno, si precisamente estamos hablando de lugares que dan yuyu, los que sí que de verdad dan yuyu son los que, bueno, pues hay unos altos índices de contaminación radiactiva. Y ahí sí que no hay sugestión. Ahí hay pruebas, lamentablemente, pruebas físicas. Sí, estaba pensando cuando hablaba Manuel que hay radiaciones que está muy de moda ahora el pensar que tienen efectos sobre nuestra salud que no se han demostrado científicamente, y esas sí son sugestiones, pero las de la radioactividad en este caso no. Yo no voy a traer un lugar solo, iba a traer muchos clasificados englobándolos en esto que tú has dicho y clasificándolos en diferentes grupos, porque supongo que todos lo sabréis, y ahí ya con esto le doy miedo a todo el mundo, con el primer mapa, porque todos somos españoles, da igual de dónde vengamos, sea de Madrid o de Galicia como yo, y está en rojo. Aunque sean de fuera, están viviendo en España, sí. Son lugares de radiactividad natural, ¿vale? Las radiaciones cósmicas es radioactividad natural que recibimos. Hay elementos químicos en nuestro cuerpo, como potasio radiactivo en muy pequeñas concentraciones, necesarios para que funcionen los procesos biológicos, pero después hay otros minerales que tenemos abundantemente en el mundo y que también están emitiendo continuamente radiación. Ese mapa es de uno de ellos, el que nos da en España el 34% de la radiación, más o menos, año arriba, año abajo, que recibimos nosotros por estar aquí. Recibimos entre un 60 y un 70% los españoles. Bueno, esto es el gas radón. El gas radón se produce por desintegración de uranio natural, el 238 es diferente al que se usa en las centrales nucleares, y cuando se desintegra lo emite. ¿Dónde se encuentra? En el granito. Sale Galicia precisamente por un motivo muy iba a decir yo, el granito de Porriño, el granito rosa famoso de las encimeras de la cocina. Bueno, nuestras casas están emitiendo. No es el único, hay otros minerales, la monacita, por ejemplo. Documentándome, encontraba un pueblo en China, Yanjian, o como se pronuncia esto, que sus casas están construidas con ladrillos de monacita que contiene torio. Reciben 3 veces la media de la radiación mundial desde sus propias paredes. Me parece alucinante, y hay una cosa a tener en cuenta. Hay otros lugares, como ese de la foto, en el que llenar la cantimplora puede ser un poquito peligroso. Son los manantiales de Paralana, al sur de Australia, no son los únicos que hay, pero llevan miles de años pasando por rocas ricas en uranio, así que os imaginaréis de qué van enriquecidos ellos. Bueno, todo esto son lugares de radiactividad natural. Después tenemos los que a lo mejor conocemos todos, que serían los lugares de las pruebas nucleares famosas de la Guerra Fría, realizadas no solo por Estados Unidos, sino por Rusia, la URSS en aquel momento. Una foto es esta, son cráteres de las explosiones de más de 500 artefactos que detonaron en el polígono de Kazajistán, que era la instalación, digamos, de experimentos atómicos más grande de la URSS. Estuvo en funcionamiento desde el 47 hasta el 91. Traía esto, primero, porque es el lugar más importante de pruebas rusas, y segundo, porque se cerró el 29 de agosto, y desde ese momento, entonces, el 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, por esa razón. Otro lugar de ensayos ruso fue Nueva Zembla, eso está en la zona ártica rusa. Ahí realizaron en torno a 200 pruebas entre el 55 y el 90. Una de ellas fue la explosión hasta el día de hoy más fuerte de la historia de la humanidad, con esa bomba que tenéis en la foto, es la bomba Tsar, es una bomba de hidrógeno que, para que os hagáis una idea, la explosión fue 3.000 veces más potente que la de Hiroshima, 3.000, ¿vale? Os decía antes, una radiación, un reactor nuclear natural que tenemos es el Sol, ¿vale? La radiación que emite el Sol, que nos llega como electromagnética, es producida por reacciones de fusión nuclear en el Sol. Esta explosión de esta bomba emitió energía que es un 1,4% de la del Sol, para que os hagáis una idea. Si hubiera detonado bajo tierra, hubiera sido un terremoto de más de 7 en la escala Richter. Un buen bombazo en este caso. Para no traer solo a los rusos, claro, traía también a los americanos. En la Guerra Fría había dos bandos. Había dos. Sí. Bueno, hay pruebas también francesas. En la Polinesia francesa, los americanos hicieron pruebas en los atolones, por ejemplo, el famoso en Bikini, en las Islas Marshall. De hecho, con una de las explosiones destrozaron un islote completo, pero yo no traje esa imagen. Traigo una del desierto de Nevada, 3.500 kilómetros cuadrados que usaron para hacer más de 900 pruebas nucleares.
que se vivían como un espectáculo. En la foto hay militares, pero en realidad este desierto estaba a 100 kilómetros de Las Vegas. La gente salía de sus casas a ver el hongo nuclear tan bonito. No sé, creo que es en Indiana Jones, en una de las últimas, sale en una de las escenas al comienzo, la gente con sus sombrillas y las tumbonas. La otra película que juntaron a la trilogía de Indiana Jones. Eso demuestra lo que puede hacer una nevera. Sí, ¿no? Sí, bueno, en fin, en el cine quieres decir, ¿no? O en la realidad. Porque claro, a partir de esas pruebas nucleares en poblaciones cercanas a la zona, como St. George, en Utah, pues empezaron a aumentar los casos de leucemia, de cáncer y demás, derivados pues eso, de la radiación que arrastraban las bombas. Y bombas como las de Hiroshima y Nagasaki, que gracias al cielo son las dos únicas que hemos hecho explotar, aparte de la bomba de hidrógeno experimental. No sé por qué todas estas pruebas nucleares las hemos hecho los humanos, que somos los que dan más miedo. Yo estoy de acuerdo con Manuel, los fantasmas que dan miedo son los de carne y hueso, nosotros. Que hemos dedicado esos esfuerzos intelectuales a producir armas. No voy a hablar de Hiroshima y Nagasaki y de hecho estaréis vosotros más, conoceréis un montón de imágenes realmente tétricas de los efectos de la radiación sobre las personas. Yo traía otras que para mí creo que son muchísimo más impactantes y te demuestran otra cosa, que al final el miedo es más psicológico que visual, o por lo menos a mí me pasa. En la explosión de Hiroshima y Nagasaki, que sabéis que murieron en torno a 250.000 personas, la mitad directamente en la explosión, que se vaporizaron por el impacto, la otra mitad de enfermedades derivadas, pues como digo, la temperatura que se alcanzó en el foco del estallido de las bombas fue de 1.000.000 de grados centígrados. Evidentemente se esfumaron las personas que estaban en el punto de impacto. ¿No? Pero se produjo otro fenómeno, pues esa radiación térmica similar a que nos pasa cuando nos vamos a la playa a ponernos morenos con la radiación ultravioleta. Y es que los objetos y los cuerpos que había por ahí dejaron sombras impregnadas en los muros o en los edificios de al lado. Esas son las imágenes y yo es que no quiero decir nada, lo van a decir ellas solas. Escaleras. La imagen anterior que puso David era la sombra de una persona que estaba en las escaleras, gente que estaba sentado pues, esperando a la puerta de un banco para entrar al banco, las barandillas del puente, otra persona. Es que sentada en unas escaleras y se queda ahí. Es terrible. Sí, sí, sí. Y ya después nos iríamos a lo que nos toca más de cerca, a lo que son accidentes nucleares en centrales nucleares. Sí, que es el peligro, yo creo, hoy en día. Sí, es, a lo que todos tememos. De hecho, la primera que he traído es esta, precisamente por eso, porque ahora mismo pues eso está muy claro y la concienciación social de la necesidad o no de usar la energía nuclear para nuestra subsistencia. No podríamos vivir sin energía, solo tenemos que tener en cuenta, hemos construido una sociedad que la necesitamos para todo lo que queramos hacer. Entonces, el primer ejemplo que traía, también porque es de los más cercanos, los tres más cercanos que conocemos, y no tenemos mucho tiempo, y esperemos no conocer más. Sí, Three Mile Island. Ese es el primer accidente nuclear, digamos, de la historia reciente, 1979, en Estados Unidos. Lo traía como ejemplo de un caso reciente, punto 1, de una central que de hecho no se ha desmantelado, sigue en funcionamiento y tiene licencia de explotación hasta 2034, pero como decía, es el ejemplo de cómo empezar a generar conciencia social acerca de los peligros o no de la energía nuclear. No hubo víctimas mortales, lo que pasó por un accidente, por un error de procedimiento de los empleados, salió agua radiactiva de la central. No hubo víctimas mortales, aunque tuvieron que evacuar en torno a 25.000 personas en la zona. Los principales gastos fueron económicos del proceso de limpieza, que tardaron 10 años, pero como digo, sigue en funcionamiento. Y las consecuencias más graves fueron de cara a la opinión pública. La gente se empezó a cuestionar el hecho de usar este tipo de centrales para obtener la energía con la que vivimos día a día. Y de hecho hasta el cine se hizo eco, sí, con una famosa película en aquella época. La película creo que es anterior. Me parece que la película se estrenó 3 semanas antes, si no me equivoco. Si no fue 3 semanas antes, fue 3 semanas después. Tú estás hablando del síndrome de China. Sí, con Jack Lemmon, etcétera, sí, no, pues creo que se estrenó antes. Entonces tuvo más impacto esa película por el hecho de que hubo este accidente nuclear en esa base. No lo iba a comentar aquí, podemos hablar un poco de la película en la última central, si nos da tiempo. La siguiente es Chernóbil, claro, es la más famosa.
Es el accidente nuclear más importante de todos estos, los 3 que he escogido, que he traído. Lanzó 200 toneladas de material fisible radiactivo a la atmósfera. Llegaron a 1,5 kilómetros de altitud más o menos, con lo cual el viento los distribuyó, yo iba a decir, a lugares tan alejados como Escandinavia, Checoslovaquia, Austria, pero en realidad las nubes radiactivas llegaron a todo el mundo. 600.000 personas se vieron afectadas. Los primeros y principales, los empleados de la central. También fue un accidente motivado por causas humanas, por fallos, errores de manipulación de procedimiento en unas pruebas que en teoría eran unas pruebas de seguridad. Así que imaginaos cómo fue. Entonces, como digo, 200.000 personas, de los bomberos, de los equipos de rescate, de los propios empleados de la central que trabajaron en las obras de extinción y descontaminación, fueron los más afectados, más toda la gente que vivía en la región. Se evacuaron de todas las ciudades de alrededor, de unos 30.000, 40.000 kilómetros cuadrados, muchísimas personas. Los fallecidos están ahora mismo, la mayoría, enterrados en un cementerio en Moscú, en hormigón, evidentemente, para claro, que no sigan emitiendo radiación. Igual no que lo he las dicho. cúpulas que se pusieron, claro, ¿no? igual que los sarcófagos que se construyeron sobre el reactor y el que se planea construir, porque esos tenían fisuras. En esa zona ahora mismo, en teoría, no debería vivir nadie, pero sí parece que hay gente en el pueblo viviendo, unas pocas cientos de personas. Por ejemplo, cuando evacuaron, que los evacuaron demasiado tarde, es otro ejemplo de encadenar errores humanos uno detrás de otro. No se podían llevar a sus animales, evidentemente, porque los animales domésticos podían estar contaminados. Tuvieron que exterminar a todos los animales, tanto salvajes como domésticos, de la zona. Lo cual también, si lo piensas, te impacta a veces. A veces pasa que te impacta casi más que pensar en los seres humanos. Hombre, no es tanto el impacto de ese momento, sino todas las consecuencias que hubo después, no, y sobre todo de los nacimientos. Que vienen después, De los porque es lo que iba a decir. Con todas las aberraciones, tanto en seres humanos como animales. Chernóbil brutales. y el resto de residuos radiactivos se van a quedar ahí emitiendo toda nuestra vida y la de todas las generaciones siguientes. Porque hay elementos radiactivos que su vida media, digamos, es de pocos días. Pero el uranio, que es el que se usa en las centrales, tiene entre 4.500 y 7.000 millones de años de vida media, según el tipo. Y ya la última es Fukushima, es la que conocemos todos mejor. Esto no fue encadenamiento de errores humanos, sino que fue provocado por un terremoto y posterior tsunami en Japón en el 2011. También fue muy problemático, sobre todo para los empleados que se tuvieron que dedicar a extinguir los incendios de los reactores de la central, que explotaron, como digo, primero se pararon por culpa del terremoto, no pudieron activar los sistemas de electricidad porque se habían quedado sin electricidad en el terremoto para refrigerarlos, porque lo que pasa es que se empiezan a calentar, saltaron los motores diésel, entonces estaban refrigerados, pero los motores diésel se estropearon con el tsunami, con lo cual se empezó a calentar y explotaron. Esto es lo que decía relacionado con el síndrome de China de la película. El problema en Fukushima era que la palabra que se usa es fusión, pero realmente es fundición del reactor. La fusión nuclear es también un proceso, fisión y fusión nuclear, en este caso es fundición del reactor, del material del reactor. Si se calienta a las temperaturas a las que está, se funde el material y entonces el material radiactivo que está contenido dentro de los reactores se puede extender a las capas freáticas de la Tierra y extenderse por ahí. Sí, eso es lo que contaban en la película del síndrome de China, que se en pensaba realidad, que podía llegar que podía atravesar la corteza y que pudiera atravesar por la propia gravedad y extenderse en las capas freáticas. Esto es pues un poco lo... nos has dejado un ambiente muy tranquilo, muy cálido. Esto sí da miedo, sí. Esto sí da miedo y no los fantasmas. Hombre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esto sí que da yuyu, pero de verdad. No me vuelvas a traer nunca más una sección así. Carmen, muchas gracias. Bueno, venga, vale.